este video hablaremos un poco sobre derivadas parciales, derivadas implícitas, regla de la cadena y aplicación de la regla de la cadena. Comenzaré explicando un poco acerca de derivadas parciales. Para entrar al tema necesitamos recordar los conceptos de derivada de una sola variable. Entonces, ¿qué hacíamos para derivadas de una sola variable? Entonces, hacíamos tender una recta secante a una recta tangente. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces, primero llevamos la ecuación de la recta secante, que era f de x más h menos f de x sobre h. Pero queríamos las rectas tangente de la curva. Entonces, hacíamos tender h a 0 para que los puntos se junten y formen la recta tangente. Entonces, hacíamos el límite de h cuando tiende a 0 de la ecuación de la recta secante. Y esto era la definición de derivada. ¿Cómo podemos aplicar? Ahora esto podemos aplicarlo a derivadas parciales. Solo que ahora no tenemos una variable, tenemos dos variables en un plano tridimensional. Solo que una de ellas va a ser constante. En este caso, y es la constante. Ahora tenemos, a x, como x va a ser la que va a variar, escogemos un valor, lo llamamos x, y la elección de este valor con el de y, siendo y constante, nos va a dar un resultado en z, que lo vamos a llamar f de x. A una distancia h de x tenemos otro valor que lo vamos a llamar x más h. La elección de este valor x más h con y nos va a dar otro punto en z, otro valor en z, que lo vamos a llamar f de x más h, y. Como y es constante, entonces podemos verlo desde un plano bidimensional, ya que estos dos son paralelas. Como son paralelas, lo podemos hacer. Aquí vemos que y está paralela al eje x, no está encima del eje x. Aquí lo podemos ver mejor. Está paralela al eje x. El valor que le dimos está paralelo, no está encima del eje x. Entonces, aquí tenemos el punto xy, que su resultado en la curva nos da f de x. Más acá tenemos x más h de y. X más hy. Entonces, queríamos, esto es la ecuación de la recta secante, pero queremos la recta tangente. Entonces, hacemos que h tienda a 0, ¿verdad? Como en la ecuación de la derivada. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la derivada y podemos fácilmente reemplazar los valores. En la ecuación teníamos x más h, que ahora será x más h y, menos teníamos f de x, que ahora será f de x y, sobre h cuando el límite de h tiende a 0. Y esto sería derivadas parciales con respecto a x. Ahora podemos hacerlo, ahora en este caso y era constante. Ahora podemos hacerlo cuando x es constante. En este caso, elegimos un punto, seleccionamos un valor para x, y el valor de este lo vamos a llamar f de x, y. A una distancia h tenemos otro valor, x, y más h. Y el resultado en z va a ser f de x, y más h. Y eso fácilmente es reemplazado en la ecuación de la derivada. Entonces teníamos f de x más h, que ahora será f de x, y más h. Menos teníamos f de x, ahora será f de x, y sobre h cuando el límite de h tiende a 0. Y esto es la derivada de f de x con respecto a y. Y esto sería la definición de las derivadas parciales. Vamos a hablar sobre las derivadas parciales. Las derivadas parciales se aplican cuando se manejan funciones multivariables. En este caso, eso significa que se tiene más de una variable, como por ejemplo, en esta función podemos ver que solamente se despejan una variable. Y en esta función
función se despeja más de una variable, como en este caso vemos que tiene una variable que es igual a x o a y o z. Vamos a dar a conocer también cuáles son las notaciones que se utilizan para resolver dichas derivadas parciales. En este caso, esta notación se utiliza la D de Jacobi, que en muchos ejercicios se lo puede dar a conocer. Y se le lee de la siguiente manera. Derivada de la función con respecto a la derivada de x. Y de la misma forma hacemos esta notación que significa derivada de la función de x y y con respecto a x. Y sucesivamente se van haciendo las demás notaciones. Se puede utilizar cualquiera de estas notaciones para que tú puedas hacer el ejercicio o problema que te dé el profesor o quieras tú resolver. Por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio, pero ya lo tenemos hecho y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Que en esta función podemos ver que tienen dos variables y nosotros tenemos que despejar esas dos variables sacando las derivadas parciales de cada una de ellas. Por ejemplo, en esta función las constantes son 5 y 3, pero cuando nosotros queremos derivar la derivada de la función con respecto a x, entonces la variable y se vuelve como una constante. Y sabemos muy bien que en la tabla de derivadas, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces resolvemos de la siguiente manera, que 5 por 2 es igual a 10. Restamos al exponente menos 1 y nos da igual a x. Y bajamos el signo más. De la misma forma, aquí vemos que está en el grupo de la x la letra y, la variable y diré, y entonces eso solamente se va a copiar. Hacemos 3 por 1, 3. 1 menos 1 es igual a 0, entonces no nos queda ninguna variable de x y solamente copiamos la letra o la variable y. Y sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, entonces en esta función la y o la variable y se ha vuelto constante, entonces es igual a 0. Y nos sale el resultado de 10x más 3y. Y ese es nuestro resultado. Ahora nos toca despejar la derivada de y. Entonces leemos de esta forma, que es la derivada de la función de la derivada con respecto a y. Entonces, en esta función se va a volver constante la variable y. Y como ya lo habíamos mencionado, que como se vuelve una constante, se vuelve 0. Y volvemos a hacer de la misma forma. En esta función se ha vuelto constante la x. Y vemos que no tiene incluido la variable y, entonces lo ponemos 0, porque la derivada de la constante es igual a 0. Y volvemos a hacerlo el mismo procedimiento. 3 por 1 es igual a 3. Y como tiene 1 menos 1 es igual a 0, entonces copiamos solamente la x. Y lo mismo hacemos con el siguiente caso, que es 1 por 2 es igual a 2 y nos sobra y elevado a la 1 y el resultado va a ser 2y. Ahora el resultado nos queda de esta forma, que es 3x menos 2y. Y eso es el resultado. Vamos a hablar sobre las derivadas implícitas. ¿Qué es la derivación implícita? La derivación implícita es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente. Esto a funciones definidas por una ecuación en la que y no está despejada. La ventaja de este método es que no requiere despejar y para encontrar la derivada. ¿Cómo conseguir la derivada de y con respecto a x? Primero se deriva ambos miembros de la ecuación con respecto a x, tomando en cuenta en todo momento que y es función de x. Y por consiguiente, al tener que derivar y con respecto a x,
hay que aplicar la regla de cadenas y finalmente procederemos a despejar la derivada de y con respecto a x. Algunos de los pasos recomendados para despejar la derivada de y con respecto a x son que si hay denominadores, multiplicar ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, a fin de eliminarlos. Eliminar los paréntesis, aplicando la propiedad distributiva si es el caso o si es necesario. Agrupar los términos con la derivada de y con respecto a x en un miembro y los otros términos en el otro miembro. Sacar el factor común de la derivada de y con respecto a x. Y por último paso, pasar a dividir el factor de la derivada de y con respecto a x. Y como último punto, para recordar sabemos que al hacer un ejercicio de derivadas implícitas se escribe de esta manera, la y con la comita que significa derivada de y, que también se puede escribir de esta forma, que sería la derivada de la función f de x, o también podemos escribirlo de esta manera, que significa la derivada de y con respecto a x. Hola, mi nombre es Joan Daniel. A continuación vamos a resolver un ejemplo de derivadas parciales en funciones implícitas. Para resolver este ejemplo, aquí tenemos la función, está igualado a 0. Debemos conocer su fórmula. Derivada parcial de z sobre derivada parcial de x igual menos, no olvidarse del signo menos, derivada de la función con respecto a x sobre derivada de la función con respecto a z. Y en el siguiente caso, derivada parcial de z sobre derivada parcial de y igual menos derivada de la función con respecto a y sobre derivada de la función con respecto a z. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Menos 9x cuadrado más 4z menos 2y sobre 4x, y en el otro menos 10y menos 2x sobre 4x, y lo tenemos resuelto. La regla de la cadena es una norma de la derivación que nos dice que teniendo una variable y que depende de u, y si ésta depende de la variable x, puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u por la derivada de u respecto a x. La regla de la cadena nos permite calcular una función que es la composición de dos funciones. En este caso tenemos la función y igual a 3x menos 11, todo eso elevado al cuadrado. Las dos funciones serían u, que será igual a lo que está dentro del paréntesis, que es 3x menos 11, y y, que será igual a lo que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Como sabemos que u es igual a lo que está dentro del paréntesis, podemos decir que y es igual a u al cuadrado. La fórmula de la regla de la cadena nos dice que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de u por la derivada de u con respecto a la derivada de x. Entonces, encontramos la derivada de y respecto a la derivada de u, que sería igual a 2u, ya que si derivamos la función y, que es u al cuadrado, nos dará 2u. Y como sabemos que u es igual a 3x menos 11, entonces tendremos que la derivada de y con respecto a la derivada de u será igual a 2 por 3x menos 11. La derivada de u con respecto a la derivada de x es igual a 3, ya que si derivamos u, que es 3x menos 11, nos dará 3. Entonces, la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a 2 por 3x menos 11 por 3. Si hacemos la multiplicación, tendremos que
la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a 18x menos 66. Existe otra forma más sencilla para resolver estos ejercicios y sería de la siguiente forma. Derivamos todo lo que está por dentro y derivamos todo lo que está por fuera. Primero vamos a derivar lo que está por fuera y quedaría así. Y es igual a 2 por 3x menos 11. Y aquí simplemente bajamos el exponente. En el exponente le restamos menos 1 y lo que está entre paréntesis lo copiamos tal como está. Luego derivamos lo que está por dentro y sería 3. Luego multiplicando el 2 con el 3 quedaría y' es igual a 6 por 3x menos 11. Luego multiplicando el 6 con el 3x y el 6 con el 11 quedaría y' es igual a 18x menos 66. Ahora con este ejercicio haremos lo mismo. Sacaremos la derivada de lo que está acá afuera, que sería 4. Copiamos todo igual lo que está entre paréntesis y al exponente le restamos 1. Y lo multiplicamos por la derivada de todo lo que está acá adentro. Ahora el 4 lo multiplicamos con este paréntesis y el resultado sería esto. Aplicaciones de la regla de la cadena. La regla de la cadena tiene infinitas aplicaciones, o muchísimas aplicaciones, tanto en el cálculo vectorial como en el cálculo integral. Aquí tenemos una definición formal. Nos dice que es una norma de derivación que teniendo una variable y que depende de u y esta depende de x, entonces la razón de y respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Pero básicamente, ¿a qué se refiere esto? Que la regla de la cadena se aplica a funciones compuestas, o la llamada composición de funciones. Esas funciones que están compuestas de otras funciones. Aquí tenemos 3 ejemplos de funciones compuestas. Aquí tenemos una función de 4 variables. La segunda una función de 3 variables. Y finalmente una última función de 3 variables también. Todas estas son funciones compuestas. Bien, aplicando lo que mi compañero él había comentado anteriormente acerca de la teoría, aquí hay un ejercicio para poder poner en práctica lo que es la teoría. En otras palabras, voy a hacer de esta parte de la función que sea igual a u. Entonces mi u va a ser igual al logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, primero hallo la función o la derivada de la función con respecto a u. Y como, bueno, u es lo mismo que el logaritmo neperiano de x, vendría algo así, u tercia. Entonces, la derivada de la función u con respecto a u vendría a ser 3 por u al cuadrado. Una vez teniendo ello en cuenta, recién se lo multiplica con lo que vendría a ser la derivada de u. En este caso, para poder hallar la función de x, la derivada de la función x, te voy a poner aparte, es requerible poner 3u al cuadrado por la derivada de u. Bien, entonces la derivada de u con respecto a x. La derivada de x va a ser igual a, reemplazamos a lo que vale u, 3 por logaritmo neperiano de x al cuadrado por la derivada de u. La derivada de u, que vendría a ser el logaritmo neperiano de x, es igual a 1 sobre x. Entonces esto vendría a ser nuestra derivada de la función. 3 logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre